el consumo y el microtráfico de las drogas. Informe preparado por la Comisión de Gobiernos Autónomos. La asambleísta Gabriela Larreategui decía en su exposición que el fenómeno de las drogas debe ser enfrentado con seriedad y fuerza. Planteó el cambio del nombre del proyecto de ley, propuso que se llame Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes relacionadas con el uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Una nueva participación acabamos de escuchar y lo vamos a hacer de inmediato. La intervención del asambleísta Juan Cárdenas, representante de la provincia de Cañar por la Revolución Ciudadana. Hasta el momento, y una vez que ha intervenido la asambleísta Larreategui y antes de la asambleísta de Cañar, han sido 4 las intervenciones. Héctor Yepes como ponente, José Serrano ya en el debate, Marcela Guiñaga y Gabriela Larreategui. Vamos ahora con otro asambleísta. ¿Sí? Sí, me escuchan. Buenas tardes. Escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Es el asambleísta Javier Cadena. Un saludo al pueblo ecuatoriano, a la provincia del Cachi, a la cual represento. Quiero empezar mi intervención, señor presidente, recordando lo que dice el artículo 364 de la Constitución de la República. Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. De igual forma, quiero hacer hincapié a lo que establece el artículo 273 de la Constitución de la República. Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias. He dado lectura a estas disposiciones constitucionales porque las considero muy importantes ante los argumentos que se han vertido en la tarde de hoy en el primer debate, y creo de que este es un problema que tiene la sociedad ecuatoriana. Tratar el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica contra el consumo de microtráfico de drogas, en donde reforma la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control de Uso de Sustancias Catalogadas sujetas a la fiscalización, donde se reforman algunas disposiciones del COTAD, un artículo de la Ley de Movilidad Humana, el régimen especial de Galápagos. Creo que es un clamor de la sociedad y como bien lo han establecido los expositores y muchos asambleístas en este debate y en el primer debate de esta ley, la preocupación como sociedad de ver de que nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo intoxicados. De ver la preocupación de ver, como decían muchos de los expositores, especialmente la doctora de la ciudad de Guayaquil, de ver la imposibilidad que tienen los padres de familia al no tener los recursos económicos, al no tener las estrategias del caso e incluso la organización como tal, como Estado, para poder hacer una rehabilitación, una recuperación de estos jóvenes. Que se habla de que se debe de tomar el problema desde un punto integral el asunto de la drogadicción. Indudablemente que así debe de ser, pero estos son muchos factores que ha conllevado para que nuestra sociedad llegue a estos puntos. La falta de trabajo, la desolación que tienen muchos hogares, el abandono que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, los hogares disfuncionales también en muchas de las cosas, el deterioro de la sociedad como tal, la institución de la familia. Y por eso creemos de que es importante de que el Estado ecuatoriano, siguiendo la Constitución, siguiendo la institucionalidad en el país, fortaleciendo a las organizaciones políticas administrativas del Estado ecuatoriano, debe de unirse para combatir este flagelo que hoy por hoy atenta contra nuestros niños y nuestros jóvenes, como lo hemos manifestado. Nosotros, lastimosamente, no se ha sometido al debate suficiente dentro de la comisión, y por eso, como miembros de la misma, hemos presentado un informe de minoría. Bien se ha dicho acá, no se trata, el objetivo de este proyecto no es establecer ni seguir a los estudiantes o consumidores de drogas, sino involucrar a los GATS,
involucrar a la sociedad para la adopción de medidas efectivas, hacer una prevención sobre este problema, una coordinación con todos los estamentos del Estado para que nuestros niños, nuestros jóvenes no se vean imbuidos al consumo de la drogadicción. Estimado presidente, señores asambleístas, uno de esos objetivos es tener esa coordinación, pero no asumiendo competencias que no le establece la Constitución de la República ni ninguna ley a los gobiernos seccionales. ¿Por qué? Porque se deben de dar los recursos económicos. Hoy por hoy las municipalidades están casi quebradas. Con esta pandemia no tienen ni siquiera para suplir las necesidades básicas ni las competencias que les otorga la Constitución de la República. Por eso hemos hecho algunas observaciones y que pese a ello, y como bien también se lo ha dicho en esta tarde, son las municipalidades y los gobiernos seccionales los que están más cercanos a la gente. El gobierno central ha defraudado enormemente en el manejo de este tema a la sociedad ecuatoriana. Enormemente. Hemos visto lo dramático que ha sido como clínicas clandestinas, incluso han sido jóvenes que han muerto, han dejado su vida en estas clínicas clandestinas que no han sido controladas debidamente. Y por eso vemos también de que muchas municipalidades han otorgado y han dado sus recursos para proteger a su sociedad y poder librar de este mal a muchos de los jóvenes. Lo que se quiere con esta ley es de que todos arrimemos el hombro y dar una vinculación a los municipios, más allá de la competencia, porque esa es una responsabilidad del Estado central, del gobierno nacional, pero tener ese aliciente las municipalidades para que puedan participar como efectivamente lo han venido haciendo. Las municipalidades de Guayaquil, las municipalidades de Quito, las municipalidades de muchas partes del país. No se trata de criminalizar, no se trata de criminalizar de ninguna de las acciones, pero sí de ordenar a nuestra sociedad y dar una pauta, dar la oportunidad a esos jóvenes para que puedan tener esos espacios de recuperación, esas clínicas de recuperación. Hoy por hoy son muy costosos los tratamientos, hoy por hoy no existen los espacios adecuados, más aún con esta pandemia del coronavirus que nos aqueja en estos momentos al Ecuador. Nosotros hemos presentado un informe de minoría, señor presidente, en donde queremos recoger ese anhelo del pueblo ecuatoriano, donde queremos recoger esa preocupación que tienen los padres de familia, que al ver de que existe el microtráfico, que existe el consumo a menudo de sustancias que estupefacientes están degenerando a nuestra sociedad. Pero y hay que diferenciar que una cosa es el consumo y otra cosa es el microtráfico de estos cobardes narcotraficantes que han sometido a nuestra sociedad y han buscado a estas pequeñas mulas y a estos pequeños ciudadanos para que a lo mejor sigan intoxicando, especialmente en las afueras de los establecimientos educativos. Mire, si uno de los principales objetivos de este proyecto de ley era el de que se tengan los lineamientos y de que tenga la coordinación de los gobiernos seccionales, nos sorprende que en el informe se elimine el segundo inciso del artículo 7 de la Ley de Prevención de Drogas. El inciso segundo del artículo 7 que decía: los gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas destinados a la prevención integral con especial atención a los grupos de atención prioritaria. De acuerdo de que se debe de reformar esto porque esto es violatorio ante la autonomía municipal. Un municipio, un gobierno seccional que en base a lo que le dice la Constitución de la República y el mismo COTAD en su artículo 6 tiene su propia autonomía, no puede estar sometido a la voluntad de un comité interinstitucional. Y por eso proponemos en nuestro informe de que quede que los gobiernos autónomos descentralizados implementarán planes y programas destinados a la prevención integral con especial atención a los grupos de atención prioritaria. Hemos estado muy atentos en el debate en el primer debate de esta ley y por eso queremos ser objetivos y recoger en el informe de minoría muchos de los criterios planteados por los señores legisladores. ¿Cómo no decir de que la mayoría de los legisladores planteaban su preocupación en lo referente al artículo 3, al artículo 6, al artículo 9, al artículo 14 de este proyecto de ley? Es a través en el artículo 7, por ejemplo, sobre el artículo 3, del proyecto que dispone agregar a continuación del artículo 7 de la ley vigente los siguientes artículos. Artículo 7.1.
prevención integral descentralizada. A través de este artículo se transfieren varias competencias que la Constitución y la ley asigna al nivel de gobierno nacional, establecidos en el artículo 46, 340 y 364 de la Constitución de la República y varios de la ley original, para que sean ejercidos por los GAD municipales, en concordancia con lo que establece el artículo 6 del COTAD. Por esto proponemos elimine el primer inciso en lo relativo al comité interinstitucional. Y como lo decía, lo dejé planteado en la redacción de la propuesta. Por otro lado, en el último inciso de este que se está considerando para el cumplimiento de estas responsabilidades, los gobiernos autónomos centralizados deberán destinar al menos el 10% del presupuesto destinado a los grupos de atención prioritaria o desarrollo social según corresponda. Esta disposición estaría en contra de lo previsto en el artículo 21.2, que dispone agregar en el mismo proyecto reformatorio, pues según sea esta norma, todas las competencias y responsabilidades que esta ley asigna a los GAD serán ejercidas con cargo con los recursos del llamado fondo concursable, y cuya virtud está por demás establecer que se ejecutarán por los recursos de sus presupuestos. Señor presidente, no podemos establecer una competencia sin los recursos, ni tampoco una obligatoriedad para que los gobiernos municipales ejerzan una competencia sin los dineros correspondientes. Creemos de que este fondo concursable debe de ser para prevenir, para establecer los mecanismos y la coordinación con los municipios del país, pero no es una competencia como lo establece el informe de mayoría. Hemos presentado dentro del informe de minoría muchas de las preocupaciones que tienen algunos de los señores legisladores. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible, dice, la política local de prevención integral? Y por eso proponemos el siguiente texto, que se prohíbe el uso y consumo en lo que se refiere al artículo 7.2. Se prohíbe el uso y consumo de sustancias estupefacientes psicotrópicas en los espacios públicos determinados en las ordenanzas municipales y metropolitanas. Con esto no es entregar un cheque en blanco a los municipios. Con esto es decirles, ordenen las ciudades conforme lo establece la sociedad. No puede ser posible de que ninguna persona, por más enferma o por más drogadicción que sea, pueda estar en cualquier lugar haciendo estos espectáculos. No queremos enviarlos a las casas para que se aumente el femicidio, pero sí de que se ordene la sociedad y se tenga una prevención en estos temas. Por eso, también establecemos de que los agentes de control municipal o metropolitano en las acciones de control de las regulaciones del espacio público podrán aprender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en los espacios públicos determinados y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional conforme con lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. Señor presidente, nosotros hacemos observaciones para que se incorpore lo que dice en el artículo 4 del presente proyecto de ley, en el artículo 5 también las reformas e incluso en las transitorias. Todos sabemos, en la disposición transitoria segunda, por ejemplo, no tiene el caso, ya no tiene razón de ser. No tiene razón de ser en virtud de que la actuación de los cuerpos de los agentes de control municipal o metropolitano están determinados ya por los artículos 268, 269 y 270 y otros del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y las propias ordenanzas municipales y metropolitanas. Además, está en contra de lo que establece el artículo 6 del COTAD, que habla sobre la autonomía. La disposición tercera debe de modificarse, puesto que en el orden establecido en el artículo 21.2 de la ley que se agregó no es congruente la redacción propuesta. En tal virtud, proponemos que su texto sea el siguiente. Tercera, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en el plazo máximo de 12 meses contados a partir de la vigencia de esta ley, determinarán espacios públicos en la jurisdicción cantonal en los cuales se aplica la prohibición de uso y consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Los planes y programas y proyectos destinados a la prevención integral del consumo de drogas que esta ley transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados se ejecutarán conforme a los recursos que el gobierno nacional les asigne y transfiera del Fondo Nacional Concursable para la Prevención de Drogas previsto en esta ley. En el texto de la sexta disposición transitoria no se compadece con lo que aparentemente es la intención. No se puede disponer
que el presidente del comité coordine con otros miembros del mismo comité la incorporación de sus miembros. Por ello sugerimos que su texto diga: sexta, la o el presidente de la República en el plazo de 90 días dictará el correspondiente decreto ejecutivo para integrar el comité interinstitucional de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Señor presidente, el tiempo es muy corto, son muchas las objeciones que hemos hecho en el informe de minoría. La disposición transitoria sexta debe de ser eliminada, toda vez de que su texto no se compadece también con el proyecto de tratamiento. Esto implica una norma intrascendente, vaga y sin sentido. Recomendar al gobierno central y a los gobiernos autónomos descentralizados que doten del equipo a los agentes de tránsito, como lo dijo el presidente de la comisión. Eso está en la ley de tránsito y lo vemos por demás incorporar en este cuerpo legal. Se debe de establecer un marco jurídico que les permita a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a la sociedad como tal. Yo creo que la principal función del Estado ecuatoriano es de combatir el narcotráfico, pero no de combatir a ese pobre adolescente, a ese pobre niño que a lo mejor cayó en las esferas de la drogadicción. Ellos son enfermos, como dice la Constitución, y lo que debe de hacer el Estado ecuatoriano y los gobiernos seccionales contribuyendo en esto es darles una oportunidad de vida, recuperándolos y reinsertándolos a la sociedad. Creo que la Asamblea Nacional debe de debatir muy profundamente este tema. No se trata de establecer inconstitucionalidades por salvar tampoco, porque sí, un tema que a lo mejor puede ser popular o puede estar clamando nuestra sociedad. Debemos de articular los mecanismos legales constitucionales. Por ejemplo, también cuando se habla en la ley de comunicación, en la reforma a la ley de comunicación que se pedía, eso se lo debe de hacer precisamente con una reforma a la ley de comunicación para establecer los espacios en los diferentes medios de comunicación públicos o privados. Aspiro de que este debate conlleve a que podamos presentar ante la sociedad ecuatoriana, ante nuestro pueblo, una ley que les permita a nuestros jóvenes hacer un control, una prevención, como todo mundo habla, una prevención, que las universidades no tengan los establecimientos educativos, no tengan una fuerza normativa en ese sentido, sino más bien se establezca unas asignaturas, una malla curricular que le permita tener tanto a los docentes como a los estudiantes una convicción de lo que se trata el tema de la drogadicción. Presidente, agradezco por haberme concedido la palabra. Una buena tarde. Allí la intervención del asambleísta Javier Cadena, representante de la provincia de